Gracias, Willy Caicedo, por esa conferencia llena de contenido de un alto valor empresarial y que no solo llega a llenar nuestras arcas en el nivel intelectual, sino obviamente digamos, en el criterio empresarial. Como siempre, saltando a la barda en cada conferencia en la cual es protagonista y pues entendiendo un poco más que el que debemos estar dominando el juego del emprendimiento, ¿no? Una conferencia llena de significado, una conferencia llena de principios empresariales y sobre todo principios de éxito, principios universales de éxito como nos compartió Willy Caicedo. Y pues agradecido con Willy por esta conferencia llena de un alto valor, de un valor añadido, ¿no? Siempre que Willy nos comparte este conocimiento, eh, crecemos aún más. El empresario no solo crece en torno a lo que aprende día tras día de pronto en su actividad económica o desarrollando, por ejemplo, en network marketing, la expansión de su negocio, sino que también lo hace a través del ejemplo, a través de la experiencia de otras personas, como tenemos el ejemplo hoy en esta tarde de lo que nuestro empresario invitado tuvo el placer de hablarnos sobre dominando el juego del emprendimiento. Bueno, inicia este espacio increíble de participación, donde vamos a poder participar e interactuar con nuestro conferencista invitado para hacer preguntas. Si tenemos algunas preguntas, también, ¿por qué no? A complementar y sobre todo dar un aporte, ¿no? Porque todo lo que tengamos en nuestra cabecita en ese momento por decir tiene un valor fundamental para todos. Entonces, el empresario siempre crece constantemente y está siempre pendiente del conocimiento que puede, obviamente, adquirir de cualquier lugar, ¿no? Obviamente siendo completamente, teniendo completa discernición en todo lo que se diga. Entonces, abrimos ese espacio. Adelante, Miriam Silva. Hola, ¿cómo están? Gracias por la conferencia. Gracias, Willy, muy interesante en la parte del dominio propio, porque a veces queremos cambiar a los demás, queremos cambiar el mundo, pero no nos controlamos a sí mismos, que es lo más importante. Ese autodominio, el poder, digamos, discernir las cosas, en ser amigos nuestros, no autosabotearnos. Entonces, muy importante esa parte y esta profesión del network marketing. Primero nos ayuda a mirarnos hacia adentro para poder saber en qué estamos fallando. Entonces, esa parte es muy importante. Por otro lado, pues me pareció gracioso lo de los niños, pues cuando uno tiene el padrino y que le dan plata, a mí me pasó que eso pues, sucedía. Lo llevaban donde el padrino, que tenía un poquito más, esa plata del padrino, entonces se la quitaban prácticamente la madre. Entonces, como uno cuando quería comprar algo, un dulce o algo, no sé si a ustedes les pasó cuando niña, entonces uno por allá vio una plata y dijo, ah, esto como que es mío, pero uno quería hacer, o sea, lo tomaban como si fuera un ladrón. Esa parte, digamos, aparte de que uno no maneja la economía, también puede incentivar al hurto, porque es una forma de que le quitan a uno que si quiere algo, o toca pedirlo, o toca, pero como no se lo dan tampoco, porque dicen, los árboles no dan dinero, los árboles no crecen, hay muchos paradigmas, entonces uno puede tomar un dinero, y muchos niños yo sé que lo han hecho, es la única forma. ¿Cómo hacer, Willy, para que uno, digamos, desde el ejemplo le pueda ayudar, para que un niño despierte esa capacidad financiera? ¿Qué haría usted con los niños, los que están a nuestro Bueno, alrededor? cuéntanos, niño Willy. Bueno, ahí digamos el tema es simplemente la responsabilidad. Es decir, es que cuando hablamos, digamos, la responsabilidad es un valor, ¿no? La responsabilidad es un valor. Entonces, cuando al niño o al ser vivo le damos la responsabilidad, entonces también le estamos otorgando la confianza y por ende le estamos otorgando, mire, tantas cosas, le estamos otorgando también la seguridad. Porque cuando a alguien le quitamos algo, entonces no le estamos dando la responsabilidad,
le estamos quitando la confianza y le estamos quitando la seguridad. Por eso cuando crecemos somos producto, digamos, de esa infancia, y claro, por eso vemos nosotros que la gente adulta, no le queda plata, porque cualquier dinero que llega, la persona busca la forma inmediata de gastarlo, la forma inmediata de desaparecerlo, y por eso vemos nosotros que la gente no está diseñada para manejar dinero, y por eso pues viene, en este caso el Estado le dice, usted no es capaz de crearse un fondo para su pensión, venga, yo le guardo la plata. ¿Y por qué? Porque eso era lo que le decía la mamá, venga, yo le guardo la plata porque usted la gasta, la bota, no sé qué. Y claro, obviamente, y después, imagínense la incoherencia, le quitamos esa facultad al niño para después, cuando ya es grande, mandarlo a trabajar por plata. Es algo que no tiene sentido. Percatarse de eso tiene que ver con eso de profundizar, o sea, la profundidad de las cosas. Excelente. Claro que sí, queda completamente queda completamente entendido el hecho de la confianza en torno al tema del dinero, ¿no? Digamos que es como cuando hablamos de que en la mesa no se habla de dinero, no se habla de negocios. Entonces desde muy pequeños estamos generando una cultura que le genera cierto reacio el tema financiero, que le tiene miedo al dinero, que el dinero llega a ser un tabú, un paradigma, un tema, no sé, diabólico y satánico. Entonces, y empieza esa tara mental prácticamente desde niño nos ponen el dinero como algo en lo cual no se puede hablar, de lo cual es delicado hablarlo, lo cual es sensible. Entonces, es muy necesario que los niños sean educados en materia financiera. De hecho, ahí se recuerda ese libro, un libro de Kiyosaki que dice niño rico, niño listo, porque la idea es que nuestros niños sean educados para ser empresarios, que sean educados en materia financiera, en educación emocional, en la capacidad de la inteligencia social, en habilidades blandas y también en habilidades duras. Pero la idea es que el niño tenga la capacidad de entender que lo más factible para él en un futuro y sobre todo incluso en su mismo desarrollo es empezar desde niño a pensar como empresario, hay de redundancia, ¿no? a empezar como empresario, porque pues de alguna manera el niño, siempre se dice que los niños pues piensan como ganadores y pues se transforma mediante el sistema educativo y la familia, ¿no? Pero pues es interesante el hecho de que nos habla Willy de cómo de pronto se castiga a través de los padrinos. Dar un saludo a las personas que se conectaron en el desarrollo de la conferencia. A recordarles que este es un espacio ya prácticamente institucional edificado de la educación financiera y la educación empresarial. Entonces, continuamos con nuestro espacio de participación. Adelante, la capacidad que yo tengo de discernir en cuáles son las reglas y de entender dónde son las reglas, y la única manera de entenderlo es primero pues lanzando hacia la aventura y segundo educándome en el proceso de la aventura, o sea, aprendiendo en el proceso de la aventura. Entonces ya entra el sistema a ser el protagonista porque es el que nos enseña digamos, mientras se desarrolla esa aventura a sobrevivir. Por ejemplo, pongamos un ejemplo bastante práctico: sobrevivir en la selva. La única forma de sobrevivir en la selva, pues no sé, será un manual de supervivencia, será horas y horas de, no sé, Discovery Channel y cosas así, pero el tema es que cuando se inicia la supervivencia en la selva, lo que cuenta es nuestro ingenio, nuestro instinto de supervivencia y obviamente la capacidad que tenemos de aprender con velocidad a entender, por ejemplo, qué cosas puedo comer, qué cosas me sirven para sobrevivir
y que me ayuda a ahorrar energía. Entonces, en el network sucede justamente ello, que pues uno inicia y avanza y de pronto se come una valla venenosa y se queda quieto un rato mientras se recupera. Y después llega y se recupera y no sé, y lo que lo rozó una rana venenosa. Entonces le toca quedarse otro rato así, mientras se le quita el chikungunya y así la fiebre y tal. Y sucede que es el proceso que pule a la persona, porque entonces se vuelve, obviamente, no sé, más resistente a esas cosas, ¿no? Obviamente que si hablamos un poquito en términos un poquito más realistas, tocar una rana venenosa del Amazonas es una cosa ya mortal. Pero obviamente la idea es aprender a sobrevivir al asunto. Y algo que también me generó bastante fue el tema de cuando nos dice Willy, cuando aparece el no se manifiesta el ego. Y es increíble que pues dirá la gente, no, es el ego, del orgullo de defender mi negocio con una persona. Y no, Willy nos refirió el ego a decir, como decía el famoso como decía el famoso Ángel de la calle, dice, yo no le voy a dar el placer a esta persona que me diga que no. Por eso no le voy a contar el negocio. No te voy a dar el placer de que me digas que no. Y es cuando uno va siempre con la iniciativa, de alguna manera, sugestionándose el no de la otra persona. Entonces, Willy, algo que pues de pronto nos dijo es que el negocio es fácil. Y es cierto, el negocio es sencillo. Obviamente que el desarrollo del negocio, su propia sencillez lo hace difícil porque pues nos complicamos la vida por alguna extraña razón. Somos seres humanos llenos de complejidades. Pero ¿a qué se atribuye lo difícil del negocio? Además de que ya nos explicaste las habilidades blandas obviamente, de que es trabajar con personas, que es una cosa muy diferente, porque incluso si ponemos un poquito el ejemplo de cuando yo hago el tema de declamación desde los 9 años, declamación de poesía, escribir poesía, es mucho más fácil hablar en un auditorio de 5.000, 3.000, 2.000, 1.000 personas que hablar face to face con una persona, porque requiere otras estrategias, requiere otra manera de persuadir y sobre todo de influenciar a la persona, de tener empatía. Pero entonces, ¿a qué se debe la falta de profesionalismo en el network marketing? ¿A qué se debe y se podría decir, se vincula esa dureza del negocio? Bueno, digamos que básicamente a lo que es el conocimiento y manejo. Conocimiento y manejo. Y eso lo vemos, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos amigos con los que pues, se ha jugado toda la vida y recochado y bromeado toda la vida. Entonces no hay problema de hablar con ellos porque ahí hay una confianza. Entonces, digamos, no hay temor a equivocarse, porque si se equivoca, pues no pasa nada, porque igual hablando en broma o en serio, siempre hay risa. Entonces, cuando intentamos abordar a una persona de alguna manera extraña, entonces ahí como que se embota la mente y eso obedece obviamente a la falta de creencia, ¿no? Es la falta de creencia. El negocio no es difícil en absoluto, es la falta de creencia, es la falta precisamente de entender básicamente por qué es importante hacer el negocio, porque hay gente que hace negocios o trabajos, digamos, más sucios, o sea, más viles, por decirlo de alguna forma, y los hacen, así como dice, sin vergüenza. Entonces, a veces uno no logra como darse cuenta de que lo que uno tiene es muy importante, que dignifica literalmente al ser humano, porque cuando hablamos del emprendimiento, de la posibilidad de la libertad, eso dignifica a un ser humano, eso debe apasionarnos de tal manera que nosotros debemos estar entusiasmados siempre por hablarle a las personas, porque le estamos hablando de libertad. Digamos que cuando nosotros tratamos de extender la libertad hacia otra persona, estamos haciendo, digamos, la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a que seamos libres. Entonces, o sea, toda persona que le está suministrando la posibilidad de ser libre a otra persona está haciendo el trabajo de Dios. O sea, que no somos de alguna manera trabajadores del mundo
o trabajadores de un sistema, sino, digamos, trabajadores divinos, ¿no? Así, divinos, o sea, literalmente divinos, lo que quiere decir que le estamos comunicando la posibilidad a una persona de resolver su angustia existencial. Entonces, entender eso es contundente. ¿Por qué? Porque entonces ya no sentimos que estamos como vendiendo arepas o vendiendo cosas que de pronto la gente va a decir, uy, qué oso que me vean vendiendo arepas, o qué oso que me vean limpiando un parabrisas en un semáforo. No, estamos extendiendo la libertad a una persona y eso es relevante. Y ahí está la diferencia, porque cuando lo hacemos así decimos, claro, lo que yo estoy mostrando es algo súper importante. Entonces, de hecho, ya no se lo voy a mostrar si es que se invierte la variable, ya no se la voy a mostrar a mis amigos vagos. Antes a mis amigos vagos los hago para un lado y voy a comunicarle eso a una persona que verdaderamente tiene la posibilidad de hacerlo. Ahí es cuando ya nos volvemos en cierta manera los prospectores profesionales. Entonces ya miramos cuando la persona tiene esa, digamos, esa señal, entonces vamos a esa persona y eso es efectivo, eso es efectivo. Cuando nosotros no sabemos a qué le estamos apuntando, claro, hay desgaste. ¿Por qué? Porque el no siempre golpea, el no de entrada golpea el ego. Pero entonces, para que eso no ocurra, lo que tenemos que hacer es prospectar. Y prospectar no significa hablar, sino prospectar es observar personas que están en búsqueda de algo. Y ahí está la clave, por eso es fácil, o sea, para entenderlo así fácil, se pasa un proceso, pero de eso se trata. Entonces, cuando las personas, cuando hay ese temor, a hablarle a una persona, eso es pendejismo, eso ya es torombolada. Y es falta precisamente, digamos, de creencia en sí mismo, en creencia en la oportunidad, en creencia en lo que hacemos y sobre todo falta de una autoestima favorable, porque es que es mejor estar pensando en la libertad que estar pensando en que otro lo esclavice a uno. ¿No? Como un hombre piensa, es un libro, de hecho es un libro clave, porque ya es un clásico. Como un hombre piensa, porque tal como uno piensa, así es. Y obviamente nos damos cuenta en la vida que no sabemos pensar. No sabemos pensar. ¿Y por qué no sabemos pensar? Cuando nosotros estamos haciendo algo que va en contra de lo que vamos buscando, es porque no estamos pensando. Y como un hombre piensa, es un libro bastante importante para eso, para aprender a pensar. Y obviamente el solo hecho de aprender a pensar nos hace ser productivos, nos hace ir en una ruta muy favorable, porque a veces pensamos que en el mundo en que vivimos no hay verdad. Y ocurre que sí hay verdad, porque la verdad, como hemos dicho siempre, la verdad hay que verificarla siempre por los hechos. Entonces, mientras hayan hechos, podemos nosotros encontrar el sentido de la verdad. Y obviamente cuando ya decimos, bueno, ¿por qué las personas no son libres? Entonces decimos, no porque no haya libertad, sino porque las personas están pensando en contra de la libertad. Ese es el asunto, porque las personas de alguna forma se conforman a tener una vida, diríamos, sin sentido o una vida mediocre, pues las personas se conforman a tener las cosas a la mitad, cuando pueden tener la totalidad de las cosas. Entonces a veces esa es la situación. Y pensamos a veces porque nos sometemos a círculos muy cerrados ambientalmente, donde hay gente que no va para ningún lado. Y obviamente, pues si nos encontramos en zonas, en grupos donde no va para ningún lado, pero obviamente nosotros no vamos a llegar tampoco a ninguno. De manera que todo eso nos ayuda, digamos, a pensar. Como un hombre piensa, es bastante importante el libro. Podría decir el otro es, digamos, Piense y hágase rico, es un libro clave porque es pensar. O sea, todo va a estar relacionado con pensar. Digamos, aquellos libros que nos instan a pensar son claves. Son claves, ¿por qué? Porque si no pensamos, nosotros no nos damos cuenta, como decía Descartes, no nos damos cuenta que existimos. Tenemos que pensar. Tenemos que ver las cosas como decía hace un rato, no de manera superficial, sino profundizar. Y eso es muy importante, supremamente importante. Y digamos, otro libro podría ser, por ejemplo, El Príncipe de Maquiavelo.
El Príncipe es el libro y el autor es Maquiavelo. Poder leer el Príncipe de Maquiavelo, que es mirar, digamos, las dos figuras de un objeto, de una situación, de una circunstancia, y poder llevar a cabo precisamente lo que somos, cómo funcionamos nosotros, o cómo de alguna manera somos movidos, o cómo ocurre todo a nuestro interior. El Príncipe es el otro libro ahí, pues, para hablar de los tres que se hace mención. Estupendo, Willy, muchísimas gracias por esos libros. Entonces, como un hombre piensa, ¿ese libro es de James Allen o que el autor de ese libro? Allen, correcto, James Allen. Entonces, como un hombre piensa, piense y hágase rico, y El Príncipe de Maquiavelo. Exacto, el otro es de el concepto de la seguridad es lo que gobierna mis pensamientos. De hecho, hace poco, en el grupo empresarial, Willy Caicedo nos dio una oportunidad de compartirnos, pues digamos, el honor que nos comparte una información de alto nivel, porque justamente estamos para eso, para que se edifique el emprendimiento. Y hay un audio muy interesante, creo que habla sobre, identifica tu deseo personal, y habla sobre la ley de atracción, y habla sobre el enfoque y sobre la obsesión en torno a las metas, sobre la proposición de objetivos, habla sobre el pensamiento. Entonces, básicamente lo que me hace desarrollar una visión clara en torno, y yo diría que pues he experimentado eso algunas veces, es lo que me hace hablar con certeza de algo, es la seguridad y la confianza que yo poseo sobre ese algo de lo cual hablo o de aquello que estoy haciendo. Cuando se entienda aún más, y sobre todo cuando hay una certeza y una convicción de lo que se hace, porque pues es más fácil hablar, obviamente cuando habla, se identifica cuando una persona habla con pasión, y la pasión nace obviamente de la seguridad, porque hay una certeza de que existe algo. Incluso si no se ve, hay una certeza de que existe, por la famosa, pues ya conocemos que la palabra es la fe, ¿no? Aunque pues el network podríamos hablar de fe, pero estamos hablando de algo que es completamente probado a través del tiempo, un negocio verídico que trasciende a nivel internacional. Entonces, lo que pues el sentido digamos, de lo que hace duro el negocio, mucha gente, esa dureza se podría obviamente atribuir a la falta de profesionalismo cuando se ejecuta el negocio. Exacto. Por allí vemos a nuestro... Fue en ese momento el internet. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, digamos que de las cosas que obviamente se van detectando, sobre todo en la edad adulta, de los seres humanos, es que evidentemente se llega a actuar, digamos, de manera insolvente. Y decimos, ¿por qué? Porque en la infancia, digamos, decía yo, que se cercenó la posibilidad de tener, digamos, de alguna manera, manejo, control y dominio del dinero. Entonces, digamos, al niño hay que darle la responsabilidad, y decía que con ello viene la confianza y viene obviamente la seguridad de que él aprenda a manejar el dinero, o sea, que aprenda a manejar el dinero. Y la forma más práctica es de todo lo que percibe, no solamente el niño, sino cualquier ser humano, pero partamos específicamente del niño. Si el niño empieza, digamos, a guardar el 10% de todo lo que él recibe, el niño a los 18 años es un niño rico. O sea, es un niño rico que él ya hizo su carrera, y es diferente cuando ya el niño es profesional, es un profesional rico. Cuando el niño se hace ya un profesional rico, entonces es un niño o es una persona o ya es un ciudadano que es mucho más productivo a la sociedad. ¿Por qué? Porque él ya no va a depender de alguna manera de un salario, sino que va a aportar su conocimiento, su ciencia a la humanidad, que me parece la forma correcta de manejarlo. Entonces, básicamente para efectos, digamos, del ahorro, o más bien
y alguna manera de formarse un capital es guardar el 10% de lo que se obtiene, de lo que se recibe. Ahora, si aparte de eso, la persona es más inteligente y saca un 10% para que se lo, digamos, tribute a Dios, mejor todavía. Y si aparta un 10% para ayudar a la obra social, mejor todavía, porque eso es mucho más inteligente. Porque ya no es solo la persona, sino que tiene otros factores a favor. Pero pues como para que no se